¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero. En esta ocasión vamos a hablar del tema de las pólizas contables y el catálogo de cuentas. Esto tiene la finalidad de que ustedes, si son estudiantes de la universidad, de los primeros semestres, preparatoria, que tengan talleres o lo que es el curso de contabilidad o materias relacionadas, pues les va a servir. Así es que si eres también curioso, un público en general, que no tiene tal vez mucha idea relacionada con la contabilidad, pues también te va a servir. Recuerden, estamos en Arte Financiero en la materia de contabilidad. Vamos a empezar a hablar del tema de las pólizas. Así es que vamos a empezar. ¿Qué son las pólizas contables? La definición dice, las pólizas contables son un documento físico, es decir, algo que está en papel o digital, algo que no precisamente lo tienes que imprimir, sino en un sistema, en el que se registran las operaciones contables desarrolladas por una persona o una empresa. Cuando dice una persona, se refiere a persona física. Cuando se refiere a una empresa, cualquier persona moral debería de llevar pólizas contables, ya dependiendo de la actividad que realice, pues pueden ser de diferentes pólizas. Así es que vamos a ver también cuáles pólizas. ¿Cuáles son los tipos de pólizas contables que existen? En la actualidad y desde hace mucho tiempo que el origen de las pólizas está dentro de la contabilidad, siguen siendo las mismas. Está póliza de diario, póliza de ingreso, póliza de egresos, pólizas de cheque. Póliza de diario. ¿Qué es la póliza de diario? Póliza de diario. Una póliza de diario sirve para registrar las operaciones que afectan la economía de la empresa, pero que no representan flujo de efectivo alguno. Es decir, el que se elabora cuando la operación que se está registrando no implica una entrada de dinero al banco a través de una ficha de depósito ni una salida, por lo cual se debe elaborar un cheque. Es importante resaltar que ese tipo de pólizas siempre debe tener anexo el comprobante que está dando origen a su elaboración. En este caso nos define la póliza de diario y dice que la póliza de diario prácticamente se va a utilizar cuando no exista ni entrada ni salida de caja y bancos. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. En esta ocasión tenemos aquí una póliza de diario. Normalmente este tipo de pólizas de diario se utilizan mucho en la escuela para que tú aprendas. Si se dan cuenta, tiene los siguientes, digamos, requisitos, ¿no? Dice póliza de diario, te dice qué nombre de póliza de diario es. En este caso es póliza de diario. La parte donde dice cuenta, que más adelante vamos a ver el catálogo de cuentas y para qué sirve esa columna de cuenta y subcuenta. Nombre, donde se ponen las operaciones o las cuentas que tú vas a utilizar. El parcial, para todos aquellos que ya han llevado mi curso dentro de esta plataforma, ya saben que el parcial no se utiliza cuando son registros de hoja de 3 columnas, pero ya cuando se utilizan pólizas sí se puede utilizar. Debe y haber, sumas iguales, concepto, fecha, elaborado por, revisado por. Esa parte puede variar, también los colores pueden variar. Para fines escolares, los colores de la póliza realmente no representan si es más o menos importante, pero el llenado y los formatos sí deben de ser así. Más adelante vamos a ver ahorita un ejemplo ya elaborado. Póliza de ingreso. Las pólizas de ingreso son las que contienen los registros contables de todo aquello que implique entrada de dinero a la empresa, ya sea en efectivo, transferencia o cheque, y del cual tienes que expedir una factura, por ejemplo, el pago que hace un cliente. Entonces, la póliza de ingreso siempre la van a utilizar cuando tú como empresa, siempre a ti entre dinero. Puede ser en efectivo, puede ser que te depositaron a la cuenta de la empresa, o te dieron un cheque, lo cobraste y lo depositaste. Tenemos el ejemplo de póliza de ingresos. Si se dan cuenta es lo mismo que la póliza de diario, trae los mismos elementos. Solamente cambia el color, digo el color no representa si es una póliza o no, bien pudieron haber sido del mismo color, pero sí te menciona en la parte de arriba
póliza de ingresos. Prácticamente cada póliza siempre va a llevar el nombre de lo que es. Igual, tiene cuenta, subcuenta, nombre, parcial, debe haber, sumas iguales, el concepto, fecha, elaborado por, revisado por. En la vida real, normalmente las pólizas tienen prácticamente el mismo formato, a excepción de que son de color blanco y no traen las rayas, prácticamente puro texto. Póliza de egresos. Las pólizas de egresos sirven para registrar las operaciones contables que impliquen erogaciones. ¿Qué significa erogaciones? Gastos. Egresos o pagos o salidas de dinero para la empresa. Entonces, cuando la empresa retira, compra, paga en efectivo o transferencia electrónica, sería una póliza de egresos. Aquí tenemos un ejemplo de póliza de egresos. El color es lo de menos, pero igual trae cuenta, trae subcuenta, trae nombre, parcial, debe y haber, sumas iguales. En la parte de abajo trae hecho por, revisado por, autorizado por, auxiliares, diario, número de póliza y fecha. Entonces, prácticamente todos los formatitos traen los mismos elementos, a excepción del nombre. Póliza de cheque. Pero debemos tener en cuenta que si la erogación, es decir, el gasto, se realiza por medio de un cheque, la póliza contable generada se conocerá como póliza de cheque. Esta póliza de cheque es una de las más fáciles de reconocer. Prácticamente los estudiantes no se confunden porque siempre que pagues con cheque, pues va a ser póliza de cheque. Y aquí tenemos un ejemplo de póliza de cheque. En la parte de arriba, donde dice póliza de cheque, va un cheque copia del cheque real. En la vida real sí se siguen utilizando este tipo de pólizas y se pone ahí el cheque, la pura copia, y la original obviamente se le hace a la persona que va a cobrar el dinero. En la parte de abajo menciona concepto de pago, una breve descripción de por qué le está dando el cheque, firma del cheque recibido, la persona a quien le vas a dar el cheque tiene que firmar, y obviamente en la parte de la cuenta, subcuenta, nombre, parcial, debe y haber, pues está hecha la operación que se realizó. Sumas iguales, hecho por, revisado por, autorizado, auxiliares, diario y número de póliza. Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que los demás pólizas, a excepción de que aquí se pone el cheque. Ahora sí, pólizas contables y la contabilidad electrónica. De acuerdo con la fracción 3 de la regla 1.2.8.1.6 establecida en la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2014, los contribuyentes que están obligados a llevar la contabilidad electrónica deberán hacerlo en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato XML que contengan información de las pólizas generadas. Prácticamente del 2014 para atrás se hacían las pólizas como las estuvimos viendo en los formatos, de manera física. Ir a comprar a una papelería, me da pólizas y estar llenando de manera física. En la actualidad y a partir del 2014, la autoridad dice, bueno, ya no es necesario que lo hagas con pólizas de papelería. Lo puedes hacer en un sistema de contabilidad. Muchos de ustedes, por ejemplo, conocen o han escuchado Compaq, que es uno de los más famosos, o Coin, por ejemplo, o cualquier otro tipo de programa, puede ser incluso un programa no tan comercial, que te hace prácticamente todos los registros y los cálculos. Pero si la autoridad te dice, independientemente de eso, yo quiero que me dé las pólizas, siguen siendo pólizas de ingreso, de egreso, de diario y de cheque. De todas formas, el sistema los tiene que sacar parecido al formato que acabamos de ver. Entonces, a partir del 2014 hacia la actualidad, pues ahí está el fundamento, podemos decir, legal de dónde tenemos que hacerlo. Y recuerda que esas pólizas deben de tener un archivo llamado formato XML. En dado caso que la autoridad quisiera esos formatitos o la representación de la póliza. El siguiente punto dice, para la contabilidad electrónica, las pólizas contables son los archivos que presentan el mayor número de elementos nuevos a considerar, las cuales te enlisto a continuación. Incorpora los catálogos de tipo de póliza, moneda y bancos. Esto se refiere que, bueno, existen diferentes tipos de pólizas que ya vimos, ingreso, egreso, de diario y de cheque. También, dependiendo de la empresa, puede tener
moneda mexicana, moneda a lo mejor peso o a lo mejor moneda dólar Estados Unidos, dependiendo de la actividad que tenga con otras empresas. Y los bancos, ¿no? Tenemos una variedad de bancos en el cual la empresa pues puede tener operaciones. A su vez, la información de pagos, cheques y transferencias, obviamente tienes que decir las cosas como son y tienes que comentarlo en los conceptos. De igual forma, la información de los comprobantes fiscales digitales relacionados. Recuerden que todas las pólizas deben de tener la información fuente de esa operación. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para ver de qué trata. ¿Qué debe contener cada póliza contable? Detalle por cada transacción. Es muy importante ser detallistas en lo que estás haciendo contablemente en la póliza. Por ejemplo, si te dice que compramos mercancía a crédito, lo más redactado que puedas ponerlo, en los cuadros suficientes o espacios suficientes lo pones. Cada partida contendrá una cuenta contable, subcuenta y sus auxiliares. Esta parte se refiere al catálogo de cuentas y aparte de la póliza, otra subdivisión para hacerlo todavía más investigativo. Debe ser posible distinguir los CFDIs. ¿Qué significa CFDI? Comprobante fiscal digital por Internet, que soporta la operación. Estos elementos son ya más para cuestiones contables verdaderas, pero para fines educativos, esta parte siempre la omitimos para hacerlo. Los impuestos deben poder distinguirse con las distintas tasas y cuotas. Cuando debe pagar el impuesto, indicar la actividad. Aquí es importante que siempre hay que aplicar las tasas que correspondan de acuerdo al impuesto al que esté sujeto. Para las operaciones relacionadas con los terceros debe incluirse el RFC. En la vida real, obviamente, el RFC es muy importante. Para fines educativos no es tan necesario ponerlo, pero en contabilidades más avanzadas y estudios más avanzados de la escuela, obviamente eso importa muchísimo. Cuando el folio fiscal no pueda identificarse en las pólizas contables, el contribuyente podrá relacionar todos los folios fiscales a través de un reporte auxiliar. Bueno, esto ya es un poquito más contable, en dado caso que tú no tengas el folio fiscal, porque no sepas identificar la póliza, tienes que mandarle un reporte de los auxiliares. El RFC y el monto contenido en los comprobantes que ampara dicha póliza contable. Se refiere a todos los comprobantes que ampara la operación. ¿Cuándo se deben entregar las pólizas contables en la contabilidad electrónica? La información generada de las pólizas deberá entregarse mensualmente. Muy importante. En el SAT, ya hablando de forma general, hay que enviar la información contable prácticamente cada mes. Esto es pólizas, todas las pólizas que te hayan salido. Si te salen 5, pues 5. Si te salen 1000 pólizas, pues 1000 pólizas. Si te salen 10 pólizas. Si te salen 5 de diario y 20 de egreso, pues así lo tienes que entregar. Incluyendo el detalle por transacción, cuenta, partidas, auxiliares y subcuenta. Las pólizas contables se enviarán al mismo tiempo que la balanza de comprobación. Hasta este punto de la balanza de comprobación, todas las personas que les he impartido clase yo personalmente de manera presencial y aquellos que me ven online ya saben que tenemos el curso donde llegamos a balanza de comprobación. Entonces ya sabes que la balanza de comprobación sí ha seguido todos mis videos desde el número 0 hasta el actual. Las pólizas contables se entregarán conforme a las fechas establecidas para la balanza de comprobación y podrán enviarse al SAT dentro del mes siguiente a la fecha en que se realizan las operaciones respectivas. Entonces, muy importante también en las pólizas contables, pon las fechas exactas, las fechas reales. Preferentemente siempre haz la contabilidad diario. No importa las pólizas que necesites, hazla diario para que después no te estés equivocando en qué fecha era tal producto, tal servicio que tenía que hacer. Siempre hazlo diario. Ahora, ya que terminamos el tema de las pólizas, vamos a empezar también con el tema del catálogo de cuentas, ya que si se dieron cuenta, en los formatos venía una columna que decía cuenta y subcuenta. Eso también se tiene que llenar. La pregunta es de dónde yo voy a sacar un catálogo de cuentas. Vamos a ver qué es el catálogo de cuentas y vamos a ver más adelante también los ejemplos. ¿Qué es un catálogo de cuentas? El catálogo de cuentas es importante para una empresa, ya que contiene una lista donde se clasifican todos los activos, los pasivos, los ingresos, los egresos y el capital de una empresa. Estos deben ser elaborados de manera tal que permita la incorporación de nuevas cuentas que van apareciendo en la empresa. Por eso se dice que es necesario que al crearlo se haga un análisis profundo de las operaciones,
pensando en el presente y en el futuro de un negocio. Prácticamente el catálogo de cuentas es simplemente una lista, donde están todas las cuentas que tú vas a necesitar como empresa. El hecho de que empieces, un ejemplo, a lo mejor empiezas con 20 cuentas, pero te vas dando cuenta que no necesitas tantas cuentas, a lo mejor ocupan nomás 10, pues puedes eliminar las otras 10 restantes. O al contrario, vas creciendo la empresa y vas necesitando más cuentas. Entonces, ese es prácticamente un catálogo de cuentas. Es simplemente una lista y todas las empresas pueden diferir, obviamente. Función del catálogo de cuentas. Los catálogos de cuenta permiten que todos los trabajadores de una empresa puedan llevar el registro de las operaciones de la misma. Facilita la consolidación de cifras financieras, facilita la estimación de un presupuesto para un cliente o usuario de la empresa. Aquí es bien importante que cualquier trabajo, sobre todo despachos contables, empresas, tengan un catálogo de cuentas, porque si alguna persona, por ejemplo, a lo mejor renuncia o a lo mejor pues la corren, llega otra persona, tan solo con saber el catálogo de cuentas se les será más fácil llevar la contabilidad. Entonces es muy importante que tengan un buen catálogo de cuentas. Si bien es cierto, hay empresas que a lo mejor no lo llevan al 100%, pero después luego andan batallando, ¿no? Características principales. Deben ser flexibles. Se dice que los catálogos de cuenta deben de ser flexibles, ya que deben permitir que se les agreguen nuevas cuentas de acuerdo con la realidad que viva la empresa. Existen diversas cuentas que no siempre están presentes en los catálogos y es necesario que puedan ser incorporadas una vez surjan. En estos dos conceptos que acabamos de leer, cuando se dice deben de ser flexibles, eso significa que si por ejemplo tú tienes un catálogo de cuentas y nomás son 10 cuentas, pero sabes que ocupas una cuenta más, tienes que abrir esa cuenta y ponerle el nombre y utilizarlo hasta lo que sea necesario. O a lo mejor hay cuentas que dices, esta cuenta ya no la vamos a utilizar. Lo mejor es quitarla. Siempre hay que poner las cuentas que ocupas. No pongas demasiadas cuentas porque solamente te abarcarían espacio, te abarcarían confusiones y te harían el trabajo más lento. Deben de ser precisos. Una vez establecido el tipo de catálogo de cuentas se pretende utilizar, es necesario que los símbolos utilizados para clasificar las cuentas no se parezcan unos con otros. La idea de esto es evitar confusiones y ambigüedades. Esto significa que los catálogos de cuenta tienen unos números, que más adelante se los voy a mostrar. Entonces, pues todas las cuentas que tú pongas deben de ser números diferentes. Nunca puede haber un número igual, porque va a haber confusión. Este sería como un ejemplo en un salón de clases. ¿Cuánto tiene el número de lista? Si tienes el número de lista, empezaría del número 1 hasta el final. Normalmente el número 1, ¿quién es? La persona que su apellido empieza con A. Por ejemplo, si te llamas Álvarez y tú te llamas Martínez, ¿quién es primero? Pues Álvarez, le pondrían el número 1. Y así sucesivamente hasta terminar hasta la Z. La pregunta sería, ¿qué pasa si hay dos Álvarez? Imagínate que exista Álvarez Castillo y Álvarez Martínez. ¿A quién pones primero? Los dos son Álvarez. Bueno, vas a poner primero a Álvarez Castillo, porque Álvarez empieza obviamente con A, pero el segundo apellido sería Castillo. El otro Álvarez, pero empieza con AM. Es más o menos así. Deben de ser racionales. Los catálogos de cuenta deben permitir que las cuentas pueden ser agrupadas fácilmente, es decir, que no te equivoques. En pocas palabras, cuentas de activo son cuentas de activo. Cuentas de pasivo, puras de pasivo. Cuentas de capital, puras de capital. De resultado, puras de resultado. Deben de ser sencillos. Los símbolos utilizados en los catálogos de cuenta deben ser sencillos, fáciles de memorizar y recordar. Se quiere facilitar el registro de las operaciones de la empresa. Si los símbolos son difíciles de recordar, será necesario que quien lleve el catálogo esté buscando constantemente el manual del mismo. Esto hará perder tiempo y dificultaría la forma de llevar el catálogo. Entre más fácil sean los símbolos o lo que utilices para poner el catálogo de cuentas, pues la persona va a hacer más rápido el trabajo. Si lo pones muy complicado, tendría que estar leyendo el libro o el manual para entender. Entonces, ya que vimos qué son las pólizas y qué es el catálogo de cuentas, vamos a ver un ejemplo. Hay que recordar que el 7 de mayo del 2019 salió una nueva resolución
Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, Contabilidad en Medios Electrónicos. Vamos a leer esta información porque está enfocada al catálogo de cuentas. Dice, el envío de la contabilidad electrónica es una obligación de los contribuyentes conforme a lo establecido en los artículos 28, fracción 4, y la regla 2.8.16, 2.8.1.7 y 2.8.1.10 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019. En el presente anexo se hace referencia a la descripción de la información que debe contener los archivos de contabilidad electrónica. La información es la siguiente: catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es el que ahorita nosotros estamos viendo, que es la definición que estamos viendo, pero ahora vamos a ver un ejemplo de catálogo. Código agrupador del SAT. Este código agrupador del SAT está dentro del catálogo de cuentas, que la misma autoridad te dice, si quieres, utiliza mi catálogo. El SAT te dice, utiliza mi catálogo. Pero si tú tienes uno como empresa, está bien, lo puedes usar. Preferentemente que sea casi parecido al mío, dice el SAT. Balance de comprobación, que ya saben hacerlo. Esto también va de la mano como contabilidad electrónica. Pólizas del periodo. Dentro de las pólizas del periodo, pues ya están las que mencionamos. Ingreso, egreso, cheque y diario. Auxiliar de folios de comprobantes fiscales es la información que acredita tal actividad. Auxiliares de cuenta y subcuenta todavía te pide. Quiero saber más de esta cuenta o subcuenta, mándame la información. Catálogo de monedas, la mayoría va a ser obviamente el peso, pero habrá empresas que también tengan operaciones con el extranjero. Catálogo de bancos, todo el catálogo de bancos que tú tienes. Y catálogo de método de pago. Empieza con el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es el documento en el que se detalla de forma ordenada todos los números y nombre de las cuentas de activo, pasivo, capital, ingreso, costos, gastos y cuentas de orden, aplicables en la contabilidad de un ente económico y contendrá los siguientes datos. Obviamente, si tú has seguido mis cursos, ya sabes cuáles son las cuentas de activo, cuáles son las cuentas de pasivo, capital, ingreso, costos y gastos. Las de cuenta de orden son cuentas que se utilizan para ciertos casos especiales. No lo hemos visto a profundidad esas cuentas, más sin embargo también se deben de poner. Y aquí te aparece todo lo que se requiere que aparezca en el catálogo de cuentas. La versión del formato publicado en el documento técnico. Esto se refiere un poquito a la informática del programa. El RFC, que es muy importante. Del contribuyente al que pertenece la información del catálogo de cuentas. Mes es el mes que inicia la vigencia del catálogo de cuentas. Año es el año en que inicia la vigencia del catálogo de cuentas. Código agrupador es la identificación de la equivalencia o correspondencia entre el catálogo de cuentas de los contribuyentes y el código agrupador del SAT, de las cuentas de nivel mayor y subcuenta del primer nivel de acuerdo a la naturaleza y preponderancia de la cuenta. Esto es lo que yo les decía. El SAT dice, ya sé que tú tienes un catálogo de cuentas independiente y no va a ser igual al mío, pero yo, SAT, siendo casi tu papá, trata de hacerlo como yo lo hago. El SAT lo que quiere es que lo hagan. A él le gustaría, ¿verdad?, que todas las empresas utilizaran el mismo catálogo de cuentas. ¿Qué sería suave si utilizaran el mismo catálogo de cuentas? Porque todas las empresas, si lo hacen así, el SAT sería más fácil. Imagínate, cada empresa tendría el mismo número en todas las empresas y no hubiera diferencias. Pero todas las empresas dicen, no, es que a mí no me aplica porque yo no vendo ese tipo de producto, yo no vendo ese tipo de servicio, es más, yo no utilizo ese tipo de tasa de impuestos, entonces no pueden ser iguales. Entonces el SAT pretendía que todo fuera igual, pero pues el SAT ya sabe que pues, no puede ser así por más que lo quiera. Pero el SAT dice, bueno, preferentemente hazlo parecido al mío, Número de la cuenta es la clave de las cuentas o subcuentas que integran el catálogo de cuentas del contribuyente. Descripción es el nombre de las cuentas o subcuentas que integran el catálogo de cuentas del contribuyente. Subcuenta es la clave de la cuenta a la que pertenece la subcuenta. Nivel es el nivel en el que se encuentran las cuentas o subcuentas en el catálogo de cuentas del contribuyente. Muy bien. Después dice, naturaleza es el origen deudora o acreedora. Si se acuerdan, cuando es una cuenta de origen deudor y una cuenta de origen acreedor. Esto es referente a los saldos que tiene las cuentas o subcuentas en el catálogo del contribuyente, pudiendo ser deudora o acreedora. Y aquí vamos a ver un catálogo de cuentas. Este catálogo de cuentas que les voy a mostrar es el que la mayoría de las empresas deberían de utilizar. El SAT sería feliz
si todas las empresas utilizaran este catálogo del SAT. Pero para ser cierto, en la vida real no lo utilizan. Solamente algunas cuentas sí coinciden con el catálogo de la empresa. Entonces aquí tenemos, lo pone por niveles, lo pone por código agrupador, nombre de la cuenta y subcuenta. Ahora sí que si se dan cuenta, todas estas cuentas muchas veces vas a decir, pero esta empresa ni siquiera maneja eso. ¿Por qué ponerlo? Por eso les digo, las empresas mejor lo hacen a su propio criterio. Obviamente más adelante en otros videos que les voy a explicar, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a llevar la contabilidad de una empresa, pero vamos a hacer nuestro propio catálogo. Y van a ver que difiere mucho el catálogo que el SAT me dice, hey, llévalo con este. ¿Por qué diferente? Porque somos empresas diferentes, ¿no? Pero el SAT te entra, te dice, mira, estas son unas cuentas que puedes haber, toma las que te gustan y si le puedes poner el mismo código agrupador, incluso el mismo número, ponlo, ¿no? Para que cuando yo vaya a revisarte o haga una auditoría, pues me sea más fácil, ¿no? El SAT quiere todo facilito, ¿no? Imagínate que todas las empresas lo hagan como se le dé su gana, claro, siempre y cuando respetando el orden, toda la información, pero como se le dé su gana con números, pues el SAT se le va a hacer más difícil, va a decir, no, qué hueva, es que tienen otro número, el otro es mío, es igual, no, entonces se revuelve, ¿no? Todas estas cuentas que ustedes ven aquí, que van a ver, son cuentas que pueden existir en la contabilidad general. En los ejemplos que hemos visto desde que empezó este curso, muchas cuentas se les van a hacer conocidas, otras van a decir, ay, esa no la hemos visto. ¿Por qué? Traté de que todas las cuentas que utilizamos son las más utilizadas en la vida real. Todas las que pone aquí el SAT es que algunas, para empezar, algunas empresas ni siquiera lo utilizan. Pero el SAT, como está pensando en todas las empresas que tienen tantas actividades y que hay en todo el país, pues tiene que ponerlas. Obviamente ustedes ya saben, por ejemplo, que activo no es una cuenta, es simplemente la representación. Activo a corto plazo son todas las cuentas menos de un año que se considera que se van a pagar. Y empieza caja de efectivos, bancos nacionales, bancos extranjeros. Luego la cuenta de inversiones te pone aquí 3 ejemplos. Te pone inversiones temporales, inversiones en fideicomiso. La pregunta es, ¿cuántas empresas ponen inversiones temporales, inversiones en fideicomisos? Pues la verdad es que muchas no, ni siquiera utilizan esas cuentas. Pero el SAT dice, es la 103.01, la puedes poner, ¿eh? Pero muchos, como no tienen esta de inversiones, dicen, yo no voy a poner inversiones, voy a poner clientes, que para el SAT sería la 105. Entonces muchas empresas dicen, no, para mí es la 103 clientes. Entonces por eso que el SAT quisiera, ¿verdad? Que todos lo utilizaran igual. Pero imagínate una empresa que no utiliza nada de estas cuentas, va a decir, no, pues está muy extenso, ¿no? Son muchísimas cuentas, obviamente no vamos a leer todas, pero por ejemplo aquí hay de clientes nacionales, extranjeros, con partes relacionadas. Después están cuentas y documentos por cobrar a corto plazo. Y todas estas subcuentas que hay, miren, todas las subcuentas que hay de esta, deudores diversos, que esa ya la hemos, y esa sí la hemos visto. Hemos visto funcionarios y empleados, pero igual, miren, podemos poner la subcuenta de socios y accionistas, partes relacionadas nacionales, partes relacionadas extranjeras, otros deudores diversos. Normalmente yo esta de otros deudores diversos, yo la llamo deudores diversos. Ese de otros yo se lo quito. SAT, quítaselo por favor. Mi estimado SAT, no quítaselo, ¿para qué le pones otros deudores diversos, no? Estimación de cuentas incobrables. Esta cuenta de estimación de cuentas incobrables en contabilidad más avanzada se ve. Obviamente ahorita llevo pura contabilidad básica, pero ya más adelante vamos a hacer las avanzadas y esas sí son muy importantes. Y pues todas las subcuentas que tiene esta cuenta, miren, todas las que tiene. Pagos anticipados, llevamos mucho la de seguros. Aquí tiene diferentes, seguro y finanzas pagados por anticipado nacional. Yo en lo particular le llamo prima de seguros, más facilito, o sea, el SAT se la complica. El SAT dice, no, se llama seguros y fianzas pagados por anticipado nacional. Yo le digo al SAT, no exageres, mejor ponle primas de seguros y ya, punto. ¿Para qué le pones tanto show, no? Pero el SAT, pues ya sabe, ¿no? Tiene que ser muy ordenado según él, ¿no? Por ejemplo, rentas pagadas por anticipado nacional. Ok, luego rentas pagadas por anticipado extranjero. Ok. Él las clasifica, bueno, porque sabe que habrá empresas que sí ocupan esto. Yo, en lo particular, si ustedes ven los ejercicios, siempre les digo, rentas pagadas por anticipado. Si es nacional, si es extranjero, al final lo vas a utilizar igual. Obviamente ya en la descripción pon bien claro, es una renta que yo pagué
para unas oficinas en el extranjero. Ahí sí ya se vale poner todo bien redactado. Entonces, tan solo de pagos anticipados, imagínense cuántas subcuentas hay. Imagínense hacer una contabilidad con todas las cuentas, pudiendo algunas reducirlas. Algunas son como repetidas, parecen. Y aquí hay arrendamientos financieros, etcétera, ¿no? Luego llegamos al subsidio al empleo por aplicar, subcuenta, subsidio al empleo por aplicar. Y aquí están estos números que están aquí, son las que se van a poner en las pólizas. Cuenta 110, subsidio al empleo por aplicar. Subcuenta 110.01, subsidio al empleo por aplicar. A esto se refiere. Y así se ven todas las informaciones. Por ejemplo, aquí están los impuestos. Ahí está el IVA, está ICR, YETU, IDE. Este IDE ya no existe. Está el IA. Y puedes poner más, obviamente, porque puede ver más. Está inventarios, materia prima y materiales, y así. Están varios, ¿no? Todos estos son todavía de activos. Aquí ya empiezan los pasivos, que están impuestos, ya son de pasivo. Anticipo a proveedores. Perdón, aquí son impuestos acreditables, pero por pagar. Sí son parte de activo, nada más que aquí le pone así, porque te está viendo como empresa. Después están activos a largo plazo. Fíjense, son bastantes. Terrenos, esa sí lo usamos muchísimo. Edificios también. Maquinaria y equipo, siempre lo hemos utilizado. De hecho, hay una cuenta que se puede llamar automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montecargas y remolques. Esta cuenta que está aquí, de automóviles, autobuses, bla, 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 yo le digo SAT. ¿Para qué pones todo ese nombre? Mejor pon equipo de transporte y punto. Entonces, SAT, te doy una idea, SAT, por favor, ponle equipo de transporte. ¿Para qué pones todo eso? A mis alumnos les digo, equipo de transporte es todo un equipo de transporte que la empresa va a comprar. Si va a comprar un autobús, ponle en equipo de transporte. Si va a comprar una camioneta, equipo de transporte. Si va a comprar una moto, ponle equipo de transporte. SAT, ¿para qué pones todo este título tan grande, no? SAT, por favor, cámbiala ahí, SAT. Estoy diciendo, estimado secretario de Hacienda y Crédito Público, pon a chambear a tus trabajadores para que cambien este catálogo. Esta parte se me hace muy remumbante poner todo esto. Para eso existe ya en la redacción de las pólizas, ya ahora sí le pones todo lo que le vas a comprar y vas a anexar los contratos o la factura del auto que compraste. Cámbiaselo, SAT, por favor. Luego, mobiliario y equipo de oficina. Estas sí las hemos llevado, ustedes saben que sí, equipo de cómputo. Aquí el SAT ya sería muy descarado que pusiera mouse, impresoras, escáner, fax. Obviamente el SAT no lo hizo aquí, pero sí lo hizo en la 154. SAT, por favor, cámbiaselo ya. Y así sucesivamente, pues está poniendo todas las cuentas que pueden existir junto con sus cuentas. Por ejemplo, esta cuenta de activos biológicos, vegetales y semovientes, si es una empresa que se dedica a vender ropa, la pregunta sería, ¿debe de poner en su catálogo de cuentas esta cuenta? Pues no, porque no vende ese tipo de cosas biológicas ni vegetales. Por eso el SAT dice, agarra las que te convengan y tú lo haces a tu gusto, pero preferentemente ponle los mismos números, para que no batallen ellos. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos más cuentas con sus subcuentas, más cuentas, subcuentas, más cuentas, subcuentas. Esto de las depreciaciones es para contabilidad avanzada, pero sí deben de ponerse algunas. Aquí está, pérdida por deterioro, cuenta subcuenta y así. Todo tipo de pérdidas que pueda haber, ¿no? Gastos diferidos, gastos preoperativos, activos intangibles, gastos de organización. Esta sí la manejamos mucho. Marcas y patentes, no la manejamos mucho, pero sí la podemos poner. Gastos de instalación, ustedes los han visto en los ejercicios y si existen, para que vean que mi contabilidad es real, aunque es educativa, pero es real. Les pongo ejemplos reales. Y así sucesivamente se va, ¿no? El depósito sin garantía también lo hemos utilizado. Aquí pone como subcuenta depósito en fianzas. O sea, pues ya quítale esto, nomás que le ponga el nombre del depósito que va a hacer, ¿no? Aquí hay depósito de arrendamiento de bienes inmuebles, ok. Impuesto diferido ICR y muchas cuentas más, ¿no? Y así se va poniéndole un numerito. En dado caso, por ejemplo, que aquí tú quieras poner, por ejemplo, en pasivo, proveedores nacionales. Él le puso proveedores, es la 201. 201.01 es proveedores nacionales. 201.02 es proveedores extranjeros. Entonces el SAT dice, si tú tienes otro extranjero,
puedes poner 201.02.1 o 201.02.02 para poner el nombre de la persona que es extranjera, ¿no? Y así se va sucesivamente. Si se dan cuenta, son bastantes, está muy extenso el catálogo de cuentas del SAT. Obviamente todas las empresas es imposible que lleven todo ese tipo de cuentas, pero ya el SAT ahí te da una idea, ¿no? Así como que pues, te puedes basar en mi catálogo, dice. Entonces aquí está, obviamente son muchísimas, pero bueno, aquí ya lo están viendo. Todo esto, su número y su descripción, su número y su descripción, cuenta y subcuenta. Esto es bien importante para llenarlo en las pólizas contables. Entonces aquí está capital contable, capital social, que sí lo utilizamos mucho, es la 301 para el SAT. Obviamente en mi contabilidad y en mi propio catálogo puede variar. El SAT pide que sea igual, pero en la vida real créanme que muchas empresas esto se lo pasan por el arco del triunfo y le dicen SAT, a mí me vale, te voy a hacer mi catálogo como yo quiero y punto. Y el SAT tampoco no dice nada, también dice como que bueno, sí es cierto, no todos usan lo mismo. Pero el SAT sí prefiere que lo hagas casi igualito que él, para más rápido. Y aquí está todo esto son cuentas. Entonces por ahí muchos me preguntaban, ¿todas las cuentas que vemos de activo, pasivo, de resultado, son todas nada más? Pues no, mira, aquí te estás dando cuenta que existen una infinidad de cuentas. Obviamente yo les pongo las que más se utilizan. Sería imposible ver todas estas cuentas que ni se utilizan, ¿no? Entonces todas estas son las que más se utilizan. Tan solo, por ejemplo, esta de gastos generales. Todas las subcuentas que hay, miren, todas las subcuentas que hay. Son muchísimas subcuentas. Muchísimas subcuentas que hay. Todas las subcuentas que hay. Entonces está muy interesante esta información del SAT. Digo, también está, ya lo regañé porque no cambien ahí de pero están suaves. Este de gastos de administración lo hemos visto en clase. Y yo nomás les pongo poquitas subcuentas. Les pongo mucho la de sueldos y salarios. Cuando les digo, se pagó al contador, ¿qué subcuenta sería? Sueldos y salarios. Sería la 603.01. Bueno, cuenta 603. Subcuenta 603.01. Pero obviamente siempre les cambio el catálogo porque lo adecuamos a la empresa que es, ¿no? Y así, fíjense todos los que yo les podía poner de ejercicios. Imagínense todo esto es ponerlo, pues bastante extenso, ¿no? Y aquí está toda la información que pues hay. Muchísima información tiene el SAT en este catálogo. Gastos de fabricación todavía, lo divide, en fin, son muchísimos. Y esos son ya de estado de resultados. Entonces hay muchísimos subcuentas y cuentas. Impuesto de la renta, amortización contable, o sea, realmente la contaduría es bastante extensa, ¿no? Sobre todo en el área de contabilidad. Entonces, aquí ya vieron ustedes un catálogo real del SAT que pues deberíamos de utilizarlos todos. Aunque la mayoría pues lo hace a su propia conveniencia de la empresa, ¿no? Que es como lo vamos a hacer nosotros también en los ejercicios. Y ya lo de aquí son explicaciones de pólizas y todo lo que debe contener las pólizas, ¿no? Ok, ahora vamos a ver, ahora sí, las pólizas, ya con un ejemplo práctico ahorita. Esta es la póliza de diario. Recuerden, la póliza de diario no interviene ni caja, ni bancos, ni en entrada, ni en salida. O sea, decir, ni en debe ni haber. Recuerden que debe tener esto, póliza de diario, cuenta, subcuenta, concepto, parcial, debe y haber, sumas iguales, el concepto bien detallado, fecha, número de póliza, póliza diario, elaboró, revisó y auxiliares. Para contabilidad básica, los auxiliares no los hacemos, pero hacer auxiliares representa todavía más trabajo y es un poquito más para contabilidad avanzada. Esa es póliza de diario. Así es el formatito que yo manejo cuando explico en Excel. Obviamente ustedes tienen el que ustedes compran en la papelería, pero si se dan cuenta, cumple con los requisitos. Luego está la póliza de ingreso, que tiene prácticamente lo mismo. Cuenta, subcuenta, concepto parcial debe y haber. Póliza de ingreso, dice el nombre de la póliza de ingreso. Sumas iguales, ya cuando hagamos un ejercicio. Concepto. Si por el momento ahorita se escucha un ruido, es que alguien está pasando vendiendo cosas, ¿no? Entonces aquí está póliza de ingreso. Póliza de ingreso, pues igual, póliza de ingreso, ¿cuándo se utiliza? Cuando entra dinero a mi empresa por medio de efectivo o una transferencia a mi favor. Póliza de egreso, cuando yo retiro dinero en efectivo o yo transfiero dinero a otro banco.
Y prácticamente tienen los mismos elementos, Ahora sí vamos a poner el ejemplo. Aquí está lo interesante. Póliza diario. Este ejemplo está lleno. Si se dan cuenta, esta es la apertura normalmente que se hace en las empresas. Aclaración, siempre la primer póliza que se hace en una empresa siempre va a ser póliza de diario, siempre. Porque muchos de ustedes ahorita se van a confundir un poco porque van a decir, oye, pero bancos está en el debe. Eso significa que entra dinero. Debería de ser una póliza de ingreso, ¿no? Sí, es verdad, pero recuerda que es la apertura. En la apertura de las empresas siempre va a ser póliza de diario. Así es que no importa si el banco se lo pusieron en transferencia o si fue caja. Solamente en la primera operación. A partir de las operaciones posteriores, ahora sí, básate en si es de ingreso o de egreso o a lo mejor de cheque. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos las cuentas con que empezó la empresa. Empezó con bancos, 1.750.000 pesos. Muy bien. De ese bancos hay dos bancos que tiene la empresa. Tiene Citibanamex y tiene Banorte. Entonces, en las pólizas, ¿qué es lo que se hace? Prácticamente en las pólizas lo que se hace es ser más detallista todavía. Tenemos la cuenta de bancos, pero tenemos dos subcuentas, Citibanamex y Banorte. De Citibanamex tenemos 1.500.000 pesos y de Banorte tenemos 250.000. Si nosotros sumamos estos dos, nos da el total de bancos. En caja solamente tenemos una subcuenta, fondo de caja chica, que serían 5.000 pesos. Pues como no hay otra, pues obviamente caja son 5.000. Tenemos inventarios, tenemos solamente un inventario, que es una televisión Panasonic con un valor de 100.000 pesos, pues inventarios serían 100.000. Tenemos clientes, solamente tenemos ahorita un cliente, Coppel SASB, 30.000, pues obviamente la cantidad sigue siendo la misma, 30.000. Después tenemos proveedores, recuerden que después de poner todos los activos ponemos los proveedores, 50.000. Tenemos un proveedor que se llama Samsung SASB, entonces tenemos 50.000. Acreedores diversos tenemos 250.000 pesos y compartamos bancos, 250.000 pesos. Suma de activos menos pasivos me da mi capital social y cada uno de los socios aportó la mitad. En el parcial aquí sí se utiliza. Si se dan cuenta, el parcial solamente se utiliza para las subcuentas. Para las puras subcuentas es el parcial. Subcuentas parcial, subcuentas parcial, subcuentas parcial. En algunas ocasiones se van a sumar los parciales. Por ejemplo, aquí se sumaron. Sumas estos dos y te da 1.750.000. Al final de que termines de poner todos estos datos, sumas iguales. Total debe, total haber. En este caso, pues es lo mismo. En la parte del concepto, ¿qué hiciste? Es una apertura del negocio. Pones apertura del negocio. Fecha, aquí puedes poner la fecha que corresponda. ¿Qué número de póliza es? Suponiendo que este ejemplo va relacionado con las demás, sería el número 1. Póliza de diario. ¿Cuál es la póliza de diario que estamos haciendo? Pues es la 1 de la póliza de diario, es la 1. Y de la primera que hacemos, pues también coincide que es la primera. Aquí ponemos elaboró, revisó, y si tuviéramos auxiliares de cada uno de estos, lo podemos hacer. Ahora, añadimos la columna de cuenta y subcuenta. Entonces aquí muchos de ustedes dirán, bueno, ¿de dónde sacamos estas cantidades, estos numeritos? Para este ejemplo yo me basé en el catálogo del SAT, pero igual pude haber tenido mi propio catálogo y poner los números que a mi empresa le hubiera convenido. Pero en este caso lo hice con la del SAT para que vieran cómo se utiliza. Entonces vamos a ver el catálogo del SAT, lo vamos a ajustar un poquito a nuestro ejemplo. Dice aquí que la cuenta 102 es bancos. Entonces nosotros vamos a buscar la cuenta 102. 102, aquí está. 102 cuenta bancos. Muy bien. Por eso va 102. Recuerden, la cuenta es la que concentra la mayor cantidad del dinero, o del total. Por eso bancos tiene el total de las subcuentas. Subcuentas ponemos Citibanamex y Banorte. Yo lo puse 102.01, 102.02. Si nos vamos al catálogo del SAT,
el 102.01 son bancos nacionales. Pero yo aquí ya estoy poniendo de acuerdo a lo que ocupa mi empresa. Por eso yo le cambié bancos nacionales, porque yo siempre voy a utilizar bancos nacionales. Por eso mejor diría bancos extranjeros lo quito. Y pongo mejor el nombre del banco. 102.01 será Citibanamex, 102.02 será Banorte. Entonces yo aquí puedo estructurar mi catálogo, puedo poner aquí, voy a hacer un catálogo. Y puedo empezar, 102 va a ser bancos, 102 va a ser Citibanamex. Y hacer el catálogo de mi empresa. Sí me puedo basar en el catálogo del SAT. Así puedo utilizar estos numeritos. Pero si por alguna razón no lo ocupo, no hay problema. Después está caja con 101. Dije, bueno, voy a basarme en el SAT en este caso, pues le pongo 101, si coinciden. 101.01, le voy a poner fondo de caja chica. Inventarios es la 115 para el SAT. Dije, bueno, vamos a basarnos en el SAT en este momento. 115, inventarios. 115.01, el SAT le puso que era inventario de nuevo, pero yo, como nomás tengo en este caso solamente un inventario, le voy a poner que son televisiones Panasonic. Después, clientes 105. Me voy a clientes 105. 105, clientes 105. Y pasa lo mismo que bancos. El SAT dice, bueno, tienes clientes nacionales y clientes extranjeros. Pero como yo sé que voy a obtener puros clientes de aquí, del país, pues mejor quito esto de clientes nacionales, no voy a tener clientes extranjeros, sigo la misma nomenclatura. 105.01, 105.01, Copen. Proveedores es la 201, ya me voy aquí, busco 201, aquí está, proveedores. Y pasa la misma situación del otro, ¿no? 201.01, Samsung. Luego 205 va a ser acreedores diversos y en este caso igual, 205.02. Y así, si se dan cuenta, esto es prácticamente para lo que sirve un catálogo de cuentas. Para estar poniendo los números más rápido. Obviamente, en la vida real, en los sistemas, yo ya no pondría todos estos escritos. Yo nomás pondría aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que esperas bancos. Yo pongo aquí 102. Al darle Enter, me aparece en automático la cuenta. Vamos a suponer aquí que todo estuviera de alguna manera ya el sistema de los catálogos. Yo pusiera 102.01. Al poner esto, en automático se pone Citibanamex. Las cantidades es así, yo las tendría que poner en un programa contable, así es. Por eso, cuando ustedes si llegasen a trabajar en un despacho o en alguna empresa, solamente se van a aprender prácticamente el catálogo de cuentas, porque en automático se pone todo esto. Eso sí, los cálculos los tienes que hacer. Capital social 301, y además para que comprobemos que sí está correcto, 301, capital social. Y aquí nomás le vas poniendo 301.01, Pedro Martínez, 301.02, Pamela Martínez. En el caso de las pólizas, el parcial no se suma, no tiene nada que sumarse, solamente el debe y el haber. Pones la redacción, aquí está la redacción y ya. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Póliza de ingreso. Tenemos una póliza de ingreso. ¿Cuándo se utilizan las pólizas de ingreso? Cuando entra dinero a la empresa. Puede ser por medio de una transferencia o en efectivo. En este caso vendimos una maquinaria o vendimos mercancía en efectivo. Entonces entra dinero en caja, 17.400, subcuenta, fondo caja chica, 17.400, ventas, 15.000. Tenemos la maquinaria pesada, que es la subcuenta, iba por pagar, 2.400, la tasa es el 16%. Entonces, ventas por punto 16, el total es caja. Y aquí están las cuentas. La cuenta de 101 es de caja, la subcuenta es 101.01, las ventas son 400 la cuenta, la subcuenta es 401.01, 207 es el IVA por pagar, 207.01 es tasa del 16%. Parciales no se suman, debe y haber se suman, y aquí pongo la pequeña redacción, venta de mercancía en efectivo. Número de póliza, 2. ¿Por qué es la número 2? Porque ya hicimos la número 1, esta sería la número 2.
Pero póliza diario, ¿por qué es la 1? Es la 1 porque es la primera póliza que hacemos de ingreso. En póliza diario es la primera que hacemos de diario. Y así sucesivamente. Vamos con la póliza de egresos. La póliza de egresos igual contiene todo lo que ya habíamos visto de diseño. En este caso compramos mercancía y la pagamos con una transferencia electrónica. Eso significa que sale dinero. Compra 5,000 con su cuenta 502, su cuenta 502.101, mercancía A. Parcial 5,000, pues es lo mismo. IVA acreditable 800, 113 la cuenta, subcuenta 113.01, tasa 16%, son 800. Bancos, ¿por qué? Porque salió dinero, fue una transferencia. Como fue transferencia es egreso. Suma total, y esta es la transferencia. Banco 102, la HSBC es la 102.02 y ponemos el parcial. Sumatoria de ambos, el total. Parcial no se suma. La pequeña redacción, compramos mercancía pagando con una transferencia electrónica. Perfecto. Número de póliza 3. ¿Por qué es el número de póliza 3? Porque llevamos 1, 2, 3. Póliza diario es la 1 porque es la primera que hacemos de egreso. Suponiendo que hubiéramos hecho unas 10 de egreso ya, pues aquí fueran 11. Ok. Ya para terminar casi, es la póliza de cheque, que es la más fácil y casi nadie tiene problemas con decidir qué póliza es. ¿Por qué? Porque la misma operación te dice, compramos mercancía o pagamos algo por medio de cheque. ¿Qué sería? Pues póliza de cheque, ¿no? En el caso de la póliza de cheque, aquí debería ir un cheque, obviamente para fines de contabilidad básica, no es necesario ponerlo. Ya un poquito más complicado y avanzado, pues sí. Concepto, compramos mercancía con el cheque número 1. Igual, se pone lo mismo, compramos mercancía, 10,000 pesos, cuenta 502, subcuenta 502.02, mercancía B, 10,000, que es lo mismo que las compras, 113 IVA acreditable, 1,600, es la subcuenta de 113.01, tasa de 16%, 1,600, muy bien. Luego sumatoria de estos dos, pues es bancos, son 11,600, sería banco 102 y 102.02, Citibanamex, cheque número 1, 11,600. Parcial no se suma, suma debe y haber. ¿Salen iguales? Sí. Número de póliza 4. ¿Por qué 4? Porque ahí llevamos 4 realizadas. 1, 2, 3, 4. Pero de diario, de cheque es la 1. Entonces ponemos la número 1. Y es por eso que se pone así. Entonces, si nosotros vamos a revisar este catálogo, va a estar esas cuentas. La 502 estaba ahí. 502. Que es compras. 502 es compras, por eso está esta. 502.02, pues es la subcuenta. Y así sucesivamente, porque se utiliza las pólizas de diarios contables y el catálogo de cuentas. Digamos que estas dos sí tienen una relación juntas. Entonces, pues ya, aquí tenemos toda la información de por qué las cosas. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar lo que es esta información. Recuerda, se llamó pólizas contables y el catálogo de cuentas. Vimos qué son las pólizas de diario, de ingreso, de egreso, de cheque y qué es el catálogo de cuentas y cómo se relacionan estas dos y cómo se hacen. En otra información más ya vamos a ver un ejemplo de un caso de una empresa y las vamos a registrar en pólizas y hacer la balanza de comprobación, hacer prácticamente parte de toda la contabilidad. Pero ya vamos a utilizar un catálogo más personal, porque ese es el de del SAT. Y pues si se dan cuenta, no aplicaría todo esto para todo lo que hicimos. Entonces eso lo vamos a hacer después. Ya para que aquellos que llegaron aquí a esta información y dicen, bueno, hablas de otros cursos, ¿dónde está el curso? Bueno, recuerden que se metan a estudiandocontadoriawebly.com. Se meten ustedes aquí en http://estudiandocontadoriawebly.com. Se meten ahí y se van ustedes a cursos gratis y se van a contabilidad cero. Al darle tiki tiki a contabilidad cero, ustedes tienen el curso totalmente gratuito desde cero, es decir, si no saben ni qué es un catálogo de cuentas, qué es caja, qué es banco, o por qué llevamos contabilidad, todo eso aquí en la información lo puedes ver. Empieza desde cero, conceptos básicos de la contabilidad, lo ves todo y ya vas a entenderle,
Luego, organismos que regulan la contabilidad y fundamentos legales, lo ves todo y lo vas a entender más. Después, lo más importante, ¿no? Cuándo se carga y abonan las cuentas de activo, pasivo y capital, le das tiki-tiki, lo ves y pues vas a aprender todavía más. Cómo registrar en cómo registrar en esquemas de mayor o T, que son muy importantes saberlo. Aquí lo explicamos todo con ejercicios. Después, registro de diario, esquemas de mayor y balance de comprobación. Luego vemos otro ejemplo porque a lo mejor no entendiste, es el primero. Registro de diario, esquema de mayor y balance de comprobación. Después otro más porque pues a lo mejor estaba más complicado. Registro de diario, esquema de mayor y balance de comprobación. Después hablamos sobre los estados de resultados. Ya explicamos cómo se hace el estado de resultados. Hay varios ejemplos. Luego balance general. También lo explicamos. Y hacemos un pequeño examen simulacro de contabilidad para que más o menos veas qué entendiste de todo esto anterior. Y pues obviamente voy a poner esta información de las pólizas contables y el catálogo de cuentas y haremos más videos relacionados con la contabilidad. Esta es contabilidad muy básica. Más adelante vamos a hacer contabilidad un poquito más, más avanzada, donde ya utilizaremos tarjetas de almacén, el costo PEPS, WEPS, costo promedio, donde ya incluso lleguemos a la hoja de trabajo. Ya es una contabilidad un poquito más avanzada. Pero bueno, pues aquí tienes donde entrar y pedir la información. Recuerda que si la información te interesa, pues vas a tener que ponerle pause y transcribir la información. Bueno, pues para aquellas personas que les imparto clase de manera presencial, va a servir de una forma de repaso. Ya saben que pueden ver y estar viendo todos los videos, no solamente del curso de contabilidad, sino de otras cosas también en este canal que se llama Arte Financiero, pero en este caso estamos en la contabilidad. Si eres una persona que está estudiando la secundaria, la preparatoria, la universidad los primeros semestres, pues te va a servir esta información. Y también, pues si eres público en general y quieres aprender algo nuevo, pues aquí está. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima información relacionada con la contabilidad. Nos vemos y hasta la próxima.